¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Soy José David Pérez. Un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en las últimas 24 horas. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Ministro de Seguridad confirma la presencia de policías infiltrados en manifestación de este lunes. Diputada del PUS quiere que el ministro de Seguridad comparezca ante el plenario por uso de policías infiltrados. El paso por la Interamericana Sur quedaría restablecido este fin de semana, según el MOP. Y en el mundo, la economía mundial sale poco a poco del abismo provocado por la pandemia. Iniciamos con información. La Sala Constitucional condenó al Ministerio de la Presidencia y a la Fuerza Pública por no levantar los bloqueos. El fallo constitucional se da tras un recurso de habeas corpus presentado por un ciudadano que quedó atrapado en un bloqueo en San Carlos. Además, el Ministerio de Seguridad confirmó que en la manifestación de este lunes en Casa Presidencial había policías infiltrados. El recurso de habeas corpus fue presentado por un ciudadano quien el 1 de octubre intentó regresar a su casa en San José. Él venía de La Fortuna en San Carlos, pero se encontró con bloqueos en Nuevo Arenal, Bagaces, Cañas y Peñas Blancas de San Ramón. Tras varias horas de espera, el afectado tuvo que devolverse a La Fortuna por alimentos, combustible y buscar otras rutas alternas. El recurrente señaló que también se encontró con bloqueos en calles de Jabalillos en Florencia de San Carlos y en el puente del río San Lorenzo en el Bajo de los Rodríguez. Por esa razón, el Tribunal Constitucional condenó al Ministerio de la Presidencia y a la Fuerza Pública por no levantar los bloqueos, dejando en indefensión a las personas afectadas por estos. En este caso, no puede considerarse que la actuación de los manifestantes haya sido una forma legítima del ejercicio de la libertad de expresión, pues su finalidad última no fue la transmisión de un mensaje de protesta, sino causarle un daño significativo a terceros y al orden público, con el propósito de presionar por finalidades subjetivas. Incluso se anunció que el bloqueo, que inició el pasado 30 de septiembre, comprendía también las rutas alternas y permanecería de manera indefinida, lo que demuestra que no se trataba de expresar una mera disconformidad, sino de perjudicar a gran cantidad de personas, dejándolas atrapadas en contra de su derecho a la libertad de tránsito. Además, los magistrados dejaron claro que la actuación de las autoridades es recurrente. La sala observa una situación similar a la acontecida en la sentencia de los bloqueos en la Ruta 32, ya que la fuerza pública se limitó a buscar el diálogo, pero dejó en los manifestantes las decisiones con respecto al flujo vehicular, renunciando así a su autoridad y a salvaguardar los derechos de las personas afectadas por los bloqueos. El gobierno de la República respeta plenamente y desde luego acogerá lo resuelto por la Sala Constitucional, pero es completamente necesario decir que el Ministerio de Seguridad Pública y el gobierno han actuado de manera plenamente diligente en esta emergencia. El gobierno ha privilegiado, desde luego, la vía del diálogo y de la concertación para levantar las acciones de bloqueo. Pero desde el 30 de septiembre en que comenzó este movimiento hasta el día de ayer, se han realizado 115 intervenciones para levantar otros tantos puntos de bloqueo. Hay 100 policías heridos, golpeados, lesionados en esos esfuerzos. La acción del Ministerio de Seguridad Pública ha sido plenamente diligente, muy prudente sí, privilegiando el diálogo sí, pero plenamente diligente. Por otra parte, el Ministerio de Seguridad confirmó que en la manifestación de este lunes en Casa Presidencial sí habían policías del Programa Regional Antidrogas infiltrados. Michael Soto, jerarca de seguridad, indicó que estaban ahí para tratar de identificar a personas vinculadas con el narcotráfico. Debemos aclarar que efectivamente en la manifestación de ayer, oficiales del Programa Regional Antidrogas participaron para descartar o vincular la participación de sujetos vinculados a este tipo de estructuras. Es así como logramos detectar 3 personas que están dentro de los 28 detenidos con antecedentes por decomiso de drogas, robo agravado, incluso portación de arma. Esta es la intención con la que estas personas participaron. Usted no nos engaña. Debería dar una información
información más creíble. Aquí queda en evidencia de que ustedes lo que hacen es transmitir mentiras para tratar de desprestigiar el movimiento que ha venido realizando el pueblo costarricense, un movimiento patriótico, un movimiento heroico, donde ustedes han bombardeado casas. La Fiscalía aseguró esta tarde que hay 20 personas en proceso de indagatoria. Ellos fueron detenidos en los enfrentamientos en Casa Presidencial. Hasta el cierre de edición aún se encontraban detenidos. Inicialmente, ellos son procesados por el delito de resistencia agravada. La provocación vino por parte de la policía. La subjefa de fracción del Partido de Unidad Social Cristiana, Shirley Díaz, quiere que el ministro de Seguridad, Michael Soto, comparezca en el plenario legislativo por el caso de los supuestos infiltrados en las manifestaciones de este lunes frente a Casa Presidencial. La diputada Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana presentará una moción para que el jerarca de Seguridad Pública, Michael Soto, explique a los diputados sobre supuestos infiltrados en las manifestaciones de los últimos días en todo el país. La legisladora buscará el apoyo de sus compañeros para que el ministro comparezca ante el plenario legislativo. Costarricenses, con gran preocupación vemos cómo las manifestaciones de estos últimos días han ido tomando rumbos que nos preocupan y que son totalmente ajenos a la idiosincrasia de este país. Estamos preocupados y por esa razón pedimos que el ministro de Seguridad venga a comparecer a la Asamblea Legislativa y nos dé razón de qué es lo que está pasando. Los actos que pasaron el fin de semana anterior en Cañas, la golpiza que recibió la mujer en Altamira, los videos de policías tirando piedras, los mismos policías golpeados por los manifestantes ante la presencia de grupos pequeños de antimotines para enfrentar gran cantidad de manifestantes. La diputada insiste en que el ministro debe dar a conocer cuál es la directriz que tiene la fuerza pública para atender este tipo de protestas. Necesitamos tener una mayor claridad de quiénes son esas personas que estuvieron en estas manifestaciones llevando adelante esos actos delictivos. Necesitamos con toda claridad que tengamos ese rendimiento de cuentas de parte del ministro de Seguridad. Esto es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en la democracia costarricense y necesitamos saber para dónde es que están llevando a la fuerza pública. El ministro indicó que en la manifestación de este lunes sí hubo oficiales del Programa Regional Antidrogas para identificar o descartar la participación de personas vinculadas con el crimen organizado. Más de 400 transportistas continúan atrapados en la frontera sur de nuestro país en uno de los pocos bloqueos que quedan tras 13 días de protestas. La situación en la frontera panameña-tica, específicamente en Paso Canoa, es tensa. Sin embargo, y según nos indica el señor Rogelio Correa, corredor de aduana panameño, hay una tregua de 48 horas. A partir del jueves al mediodía, los dirigentes y las fuerzas vivas acá de las protestantes van a abrir la frontera. Y ese es el acuerdo, se han comprometido y están conversando y se han dado cuenta de que hay un problema de retenciones de mercancías que hay que liberarlas. También conversamos con Manuel Levington, quien nos habló de la preocupación que tienen los comerciantes sobre cómo se va a manejar la carga en el boom por parte de las autoridades de Costa Rica y que para esto se reunirán el día de mañana. Si para este jueves no se logra una solución definitiva, se va a permitir el paso de los camiones. Que la reunión sea de Panamá, no de Centroamérica. El problema de Costa Rica es muy aparte. Esa es una posición que ellos me pidieron hoy. Se había acordado que era 48 horas para abrir el movimiento y el señor vino con la grúa a moverlo y ahí se calentaron los ánimos y ahí lamentablemente sucedió lo que sucedió. Sigue el tiempo hasta el jueves a mediodía. Si podíamos hacer esa reunión mañana, yo como dirigente de Atrupa, yo le dije que no había ningún problema, que yo participaba, que llamaran a los otros gremios. También te digo que el señor Kenneth, uno de los representantes de transporte del lado de Costa Rica, se comprometió con nosotros, el señor Kenneth, de el jueves a mediodía, si el pueblo no tiene una solución, ellos ya hablaron o están negociando para ver si el jueves nos hacen la apertura para pasar ya todos los equipos y seguir transitando ya normal. Si para este jueves no se logra una solución definitiva, se va a permitir el paso de los camiones hacia Panamá. Los 5 sindicatos del Poder Judicial se encuentran molestos porque según ellos no fueron tomados en cuenta para participar en la mesa de diálogo multisectorial anunciado por el gobierno.
Los sindicatos del Poder Judicial darán a conocer este miércoles la molestia que tienen debido a que aseguran que no fueron tomados en cuenta en la mesa de diálogo multisectorial que desarrolla el gobierno para valorar posibles medidas a tomar para hacerle frente a la situación económica por la que atraviesa el país. De acuerdo con los sindicatos, ellos enviaron en 3 oportunidades una carta con una serie de recomendaciones y en la última con la solicitud para participar del diálogo. Pedimos un espacio para participar de las conversaciones que se iban a establecer dentro del posible diálogo que todavía no había sido anunciado. Porque al principio lo que hizo el gobierno fue decir que iba a hacer reuniones sectoriales. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros dijimos, bueno, si hay una sectorial donde pueda ser incluido el Poder Judicial, nosotros estamos en toda disposición de colaborar y ayudar, de ir a explicar las propuestas que nosotros tenemos. Que por cierto, 2 de las propuestas que nosotros hicimos fueron recientemente dadas a conocer como opciones por la Universidad Nacional, por la Escuela de Economía. Entonces, no andamos tan desfasados de lo que ocupa este país como opciones adicionales a tener que endeudarnos más con el Fondo Monetario Internacional. La Alianza Sindical señala que el Poder Judicial debe ser tomado en cuenta en estas conversaciones, debido al gran impacto que genera en la economía la aprobación constante de leyes sin contenido presupuestario. Y vea qué importante, esta mesa de diálogo es precisamente para ver cómo se salvan las finanzas de este país, supuestamente, ¿verdad? Y excluyen completamente el Poder Judicial como Poder de la República, como si no tuviera parte dentro de ese programa de salvamento, como si no fuera parte del PIB. El anuncio lo harán este miércoles en conferencia de prensa en horas de la mañana. El CONAVI espera habilitar el paso vehicular en la carretera Interamericana Sur este fin de semana. El Consejo Nacional de Vialidad CONAVI informó que la remoción de los 25.000 metros cúbicos de material que cayeron en la Ruta 2 a la altura de División en Pérez Celedón estaría finalizado entre el jueves y el viernes de esta semana aproximadamente, según las estimaciones de la gerencia de esta entidad. La vocera de la institución aseguró que se presume que el deslizamiento de tierra se debió a las fuertes lluvias. La Gerencia de Conservación continúa las labores de limpieza y remoción de escombros. Esta gerencia indica que estas labores continuarán al menos por 3 días más. A los usuarios se les insta a utilizar como ruta alterna la Costanera Sur o Ruta 34. En este momento, el Consejo Nacional de Vialidad se encuentra realizando estudios de este punto específicamente para que esta situación no vuelva a suceder. La funcionaria explicó que en el lugar trabajan con la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la colaboración de una empresa privada. Castillo le recomendó a los usuarios conducir con precaución y respetar el señalamiento vial para su propia seguridad y la de los trabajadores de esta cartera y del CONAVI. Con la finalidad de evitar que la situación se vuelva a presentar, los expertos del CONAVI estudian e investigan la zona afectada. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias, ya regresamos con más información, quédese con nosotros. ¿Escuchaste la pitoreta del tren? ¿Cómo? Si vas con audífonos escuchando música y mensajeando. El tren pesa 180,000 kilos y vos solo 72. ¿Sabías que el tren puede viajar hasta 50 kilómetros por hora? Y a 25 necesitaría mínimo 50 metros para frenar de emergencia. Ser atropellado por el tren equivale a que una vagoneta de 11,000 kilos te caiga de 15 metros de altura. No exponga su vida en las vías. No se le meta al tren. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. Continuamos con más información en 24 horas en noticias. El organismo de investigación judicial y el Hospital México advierten sobre nuevos casos de intoxicación por metanol. En las últimas 48 horas han muerto 7 vecinos de La Carpio por el supuesto consumo de licor adulterado.
El Hospital México reportó que en las últimas 48 horas han recibido 10 pacientes vecinos de La Carpio por síntomas relacionados a la intoxicación por metanol. De esos 10 pacientes, lamentablemente tuvimos 3 fallecidos. Uno ya está en unidad de cuidados intensivos, otro en una unidad de cuidado intermedio y tenemos todavía 5 aquí en el área de observación de urgencias. Los síntomas con los que han venido a nuestro servicio son básicamente vómitos intensos, alteración del estado de conciencia, agitación, desorientación y alteraciones visuales, que son síntomas muy sugestivos cuando se da justamente una intoxicación por alcoholes de tipo metanol. Y sí hemos obtenido la historia de que algunos de ellos son incluso conocidos y estuvieron ingiriendo alcohol en las 48 horas anteriores a esto. El médico señala que el Laboratorio de Ciencias Forenses del Centro Médico confirmó la presencia de metanol en la sangre de los fallecidos, confirmando el diagnóstico preliminar. Aunado a esto, el organismo de investigación judicial realizó este martes el levantamiento de 4 cuerpos en La Carpio, relacionados aparentemente con el consumo de licor adulterado. En este momento tenemos 7 levantamientos de cadáveres, de los cuales 3 se realizaron en el Hospital México, 1 en la madrugada y 2 recientemente se están realizando en el Hospital México. Posteriormente también tenemos en horas de la madrugada un levantamiento en una cuartería del sector de la Carpio, concretamente entre la tercera y la cuarta parada del sector de la Carpio, donde se están haciendo levantamientos de personas entre 25 a 40 años aproximadamente. Llevamos en este momento 6 masculinos, 6 hombres y una mujer de 30 años. Días atrás, el Hospital San Juan de Dios reportó 5 pacientes intoxicados por metanol, de los cuales 4 fallecieron y la otra es una mujer que escapó del centro médico. Sobre el caso de la mujer, ella dio a luz a una bebé que actualmente se encuentra estable en la unidad de cuidado intensivo neonatal del Hospital de Niños. Respecto a este caso de la madre intoxicada con metanol, que tuvo una cesárea de emergencia, la bebé, producto de esa cesárea, se encuentra en la unidad de cuidado intensivo neonatal del Hospital Nacional de Niños. Requirió ser manejada con un protocolo de tratamiento especial, pero gracias a Dios la niña se encuentra estable en este momento. En tanto, en el Ministerio de Salud no brindaron declaraciones, ya que aseguran que están en investigaciones y no cuentan con un vocero para el tema. La Comisión Nacional de Emergencias anunció este martes cambio en las alertas. 6 cantones bajaron a alerta amarilla y 5 subieron a alerta naranja debido al incremento de casos de la COVID-19. Además, 83 distritos se mantienen en alerta temprana ante aumento de consultas por fiebre y tos. Una mejora en su evolución epidemiológica permitió que los cantones de Desamparados, Goicoechea, Tibás, Esparza, Ojancha y Río Cuarto en Alajuela bajaran de alerta naranja a alerta amarilla, así lo dio a conocer Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, quien señaló la importancia de continuar con la implementación del modelo de gestión Costa Rica Trabaja y se Cuida, lo cual permitirá la mejora continua de los planes y con ella la apertura controlada en las comunidades. Además, también debido al incremento de casos de COVID-19, subieron de alerta San Carlos, Oreamuno, Cañas, San Isidro y Vázquez de Coronado. En total, estos son los cantones que se encuentran en alerta naranja: San José, Santa Ana, Alajuelita, Curridabat y Vázquez de Coronado. Alajuela, salvo el distrito de Sarapiquí, y San Carlos, Oreamuno, Heredia, salvo el distrito de Barablanca, Santo Domingo, San Isidro, Montes de Oro, Garavito y el distrito de Punta Arenas Centro, Barranca, Chacarita y El Roble, Limón, Matina, Talamanca y Cañas. 73 cantones en esta segunda autoevaluación reportan disponer de un plan cantonal de prevención y atención del COVID. Recordemos que esto nos permite flexibilizar las medidas. Cuando el cantón sube a alerta naranja, si tiene un plan implementado de más de un 80%, puede mantener una mayor apertura de actividades y avanzar más en términos de la recuperación. 60 cantones
presentan un resultado por encima del 80%, 12 cantones presentan un resultado entre 60 y 79% y un solo cantón de 273 tiene un resultado menor al 60%. Finalmente, insisto en la importancia de mantener esa responsabilidad conjunta, no solamente entre los gobiernos municipales, el gobierno nacional, las instituciones, la empresa privada, sino también nosotros a nivel de la comunidad, mantenernos unidos y unidas en ese trabajo. Actualmente, 83 distritos de 37 cantones mantienen el riesgo debido a un incremento en las consultas por tos y fiebre, lo cual aumenta el riesgo de enfrentar una alerta naranja próximamente, dado que son síntomas asociados al COVID-19. La actividad económica continúa contrayéndose y al mes de agosto registró un decrecimiento del 7,7%, según el índice mensual de actividad económica del Banco Central. El sector turismo sigue siendo el más afectado. Las estimaciones de crecimiento económico que tenía el Banco Central para este año rondaban entre el 2,3% y el 3%. Sin embargo, la actividad económica se contrae por octavo mes consecutivo ante el impacto por la pandemia. Según el índice mensual de actividad económica, la producción nacional decreció a una tasa interanual de 7,7% al mes de agosto, cifra igual a la del mes de julio. Esto representa una desaceleración de 9,5 puntos porcentuales en la tasa de variación respecto al mismo periodo del año previo. La caída en el volumen de la producción es mayor en las actividades de hoteles y restaurantes, con 59,3%, transporte y almacenamiento 27,4% y comercio 15,5%, lo cual guarda una estrecha relación con las restricciones adoptadas para contener la propagación de la COVID-19. No obstante, las proyecciones que se tenían a inicios del año han cambiado notablemente y de un 2,3%, 3% de crecimiento, estamos hablando ahora de un decrecimiento de un menos 7%. Con respecto a qué se debe hacer, debemos de pensar en el tema expansivo. ¿Qué puede hacer el gobierno con relación a alguna política fiscal expansiva en un momento de problemas fiscales? Si bien es cierto, no puede incrementar el gasto, más bien parte del proyecto es contención del gasto. En el caso de los ingresos, podría reestructurar la forma en cómo tiene el cobro de los impuestos, de forma tal que afecte en menor medida a los hogares más vulnerables, pero que logre recaudar mayores ingresos y que posiblemente pueda generar una mayor distribución de esos recursos de forma tal que pueda inclusive bajar la tasa que se cobra de algunos productos. Durante este mes de agosto mostró el mismo nivel que el registrado un mes antes, en julio. Esto es una caída del 7,7% respecto al mismo mes del año anterior, lo que representó que una caída en su deterioro, que por octavo mes tiene una tendencia a la baja. Los sectores que siguen mostrando el mayor impacto son los que se encuentran ligados a la actividad turística, principalmente lo que son hoteles y restaurantes, que tuvieron una caída del 59%. El sector de la construcción también se ha visto afectado con una caída del 14%, el cual se explica porque los proyectos están llegando ya a su etapa final, por un lado, y también porque no se han dado las renovaciones de proyectos de infraestructura en el sector público. La industria agropecuaria decreció 1,7% por la menor producción de piña debido a la menor demanda externa. Algo similar ocurrió con las exportaciones de flores y follajes. La manufactura disminuyó 4,1%, la construcción decreció 13,5%, principalmente por la menor edificación con destino privado. Disminuyen tanto las obras residenciales como no residenciales. Bueno, los resultados recientes del IMAE son solo el reflejo de lo que ya esperábamos, una situación, diríamos que crítica en el sector de la construcción, con pérdida de empleos significativa, donde no vemos en realidad una luz al final del túnel. Los proyectos se siguen posponiendo, los inversionistas y los propietarios no están dispuestos a invertir. Y evidentemente el común denominador es falta de confianza. O sea, hay una gran falta de confianza, no hay seguridad de parte de los inversionistas para invertir o para hacer obras.
La reducción en el ritmo de la caída del sector manufacturero se explica fundamentalmente por el comportamiento de las actividades de las zonas francas, en especial incide el crecimiento en la producción de dispositivos médicos. En régimen definitivo, de acuerdo con el Banco Central, se presentó una menor fabricación de prendas de vestir, de productos alimenticios, productos de papel e insumos de la construcción. Era de esperar que la mayor apertura de actividades económicas que inició a partir del 9 de septiembre posibilitara que la actividad económica en forma interanual fuera cayendo cada vez menos y se reforzara la tendencia que se presentó en agosto. No obstante, desafortunadamente, los bloqueos y el ambiente de incertidumbre vivido en los últimos 10 días seguramente va a tener una incidencia negativa en esta trayectoria. Se evidencia una caída del comercio también de manera interanual de agosto del presente año de 7,7%. Resultados que evidencian lo dañado que está el sector comercial y evidencian el por qué se ha caído en consecuencias como lo son las más de 77.500 pérdidas de empleo dentro del sector comercial, las más de 37.000 suspensiones de contratos y las más de 67.000 reducciones de jornadas laborales. Este es un momento que requiere medidas de reactivación económica enfocados en promover la nueva empresa, siempre dentro de la formalidad y, por supuesto, el empleo. Pese al panorama que se visualiza, algunas actividades específicas muestran crecimiento, como es el caso de los servicios de información y comunicaciones, que aumentó 2,2%, principalmente por la mayor producción exportable de las empresas ubicadas en el régimen de zona franca, que incrementó un 4,5%. Nos permite enfocar a esas personas operarias en actividades de mayor valor. En nuestra sección Animales en Libertad de este miércoles le presentamos a la danta. Es el mamífero más grande de Costa Rica y su presencia en los bosques simboliza un ecosistema sano. Pesa entre 180 y 300 kilogramos y es uno de los mamíferos más grandes en América. Vaga grandes distancias durante la noche y su periodo de gestación se extiende por 13 meses. También son activos en el día. Aunque su visión es muy pobre, tiene la ventaja de contar con un oído y olfato muy desarrollados. La danta es el mamífero terrestre más grande de nuestro país y está considerado en peligro de extinción, por lo que se encuentra protegido por la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Se distribuye en América Central y Sudamérica. En Costa Rica habita las tierras bajas de las vertientes del Caribe y el Pacífico, hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Sus patas son pequeñas y su nariz es larga en forma de trompa. Su área dorsal es gris oscura, con pecho y cachetes gris claro con puntas blancas y la cola corta y rechoncha. Cuando nacen presentan hasta los 10 meses de edad prominentes manchas y puntos blancos en los costados, lo que les da un ropaje protector que se confunde con la vegetación. Pese a esto, los bebés danta e incluso los adultos son presa del jaguar y otros felinos. La danta puede caminar en grupos familiares. Los adultos reconocen y toleran a sus descendientes, incluso después de separarse. Las 8 escuelas de medicina y el Colegio de Médicos aplauden la apertura de los campos clínicos en hospitales de la Caja del Seguro Social. Aseguran que esto permitirá dotar al país de nuevos médicos para combatir la pandemia. La Caja Costarricense del Seguro Social anunció la reincorporación de internos universitarios de medicina en sus hospitales. Esto permitirá que aquellos estudiantes del último año de la carrera de medicina, quienes estaban realizando el internado en la Caja, puedan continuar con ese proceso formativo, según los campos clínicos que la entidad tenga a disposición bajo las nuevas condiciones.
El ingreso será a partir de este 19 de octubre y para ello se cumplirán una serie de disposiciones. Se ha tomado en cuenta el reglamento de la actividad clínica docente, el decreto ejecutivo que declara la emergencia sanitaria y las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. También se ha considerado los criterios del Ministerio de Salud y las medidas de la Caja para prevenir la enfermedad del COVID-19. Esto permitirá que los estudiantes del último año de la carrera de medicina, quienes estaban realizando el internado en la Caja, sigan con ese proceso formativo. Esta situación es celebrada por el Colegio de Médicos, quienes desde el mes de septiembre enviaron una solicitud formal y un protocolo a seguir para que estos espacios fueran habilitados. Esto es una solicitud en el que el protocolo se explica que el estudiante entra en forma voluntaria, firma una carta de compromisos, asimismo todo el equipo de protección lo dan las universidades o los estudiantes. No tiene costo alguno para la entidad. Creemos que es muy importante la incorporación porque a mediano o corto plazo vamos a tener un problema de no tener suficientes médicos en el país, ya que si el médico no hace el internado, no puede graduarse y no puede incorporarse al Colegio de Médicos según la legislación vigente. En la UCIMED aseguran que aplauden la decisión, pero mostraron su preocupación debido a que la apertura será gradual y se iniciará con los campos de medicina familiar y comunitaria. Que es muy acertada esta idea de la Caja de Seguro Social, ya era muy necesario, pero también quiere dejar claro que prácticamente esto constituye solamente una quinta parte de los internos que podrán ingresar ahora a partir del próximo lunes 19. Esto significa que muchos alumnos, prácticamente la mayoría, van a quedar por fuera del ingreso. En la Caja Costarricense del Seguro Social mencionan que las 8 universidades que imparten la carrera de medicina en el país ya fueron informadas con la nueva directriz e insisten que estarán continuamente haciendo ajustes para proteger la salud de los usuarios, médicos y estudiantes. Iniciamos con información en el plano internacional. La economía mundial sale lentamente del abismo provocado por la pandemia. In our latest World Economic Outlook, la economía mundial comienza a salir del pozo en el que cayó por la pandemia de coronavirus. El Fondo Monetario Internacional indicó el martes que espera una contracción del Producto Interior Bruto Mundial de 4,4% este año, menor al 5,2% estimado en junio. La revisión al alza refleja datos económicos mejores a lo previsto en el segundo trimestre, en particular en economías desarrolladas de Europa, en Estados Unidos y en China, donde apareció el virus a fines del año pasado. Para el año próximo, el organismo prevé una recuperación de 5,2%. Sigue habiendo una enorme incertidumbre en torno a las perspectivas. Hay riesgos a la baja y al alza. El virus está resurgiendo y se están reinstalando confinamientos localizados. Si esto empeora y las perspectivas de tratamientos y vacunas se deterioran, el balance sobre la actividad económica sería severo y probablemente amplificado por una fuerte agitación de los mercados financieros. El FMI estima que a mediano plazo las perspectivas serán mediocres, ya que el distanciamiento social persistirá probablemente hasta fines de 2022. Lo cual impide una verdadera recuperación. Gopinath subrayó que para un gran número de países el regreso del PIB a niveles prepandémicos llegará muy gradualmente, no antes de 2022 para algunos, y en el caso de América Latina, no antes de 2023. Millones de test en una ciudad china y nuevas restricciones en Europa para frenar los contagios de la COVID-19. Siguen los test masivos en la ciudad china de Qingdao. Las autoridades descubrieron un pequeño brote de coronavirus y cerca de la mitad de los 9 millones de habitantes de la inmensa urbe portuaria fueron sometidos a pruebas en los últimos días.
El gobierno de China, donde se originó el virus, afirma haberse librado de la enfermedad en su territorio y cada día informa de una decena de nuevos contagios, la inmensa mayoría de ellos en personas que han viajado al extranjero. La situación contrasta con la de Europa, que vive una segunda ola de la pandemia. Los ministros de Relaciones Exteriores adoptaron el martes criterios comunes para coordinar las restricciones de viajes dentro de la Unión Europea. Sin embargo, su aplicación será voluntaria. Francia es uno de los países más afectados y los casos en París superan los 800 por cada 100.000 habitantes, lo que hace prever nuevas restricciones. Nous observons un rajeunissement dans les hospitalisations. Estamos observando un rejuvenecimiento en las hospitalizaciones en cuidados intensivos. Sabemos que mucho más allá de las muertes que se han tenido que contabilizar, la enfermedad deja secuelas muy importantes. Es por tanto que una movilización general es absolutamente necesaria. C'est donc effectivement, monsieur le député, une mobilisation générale qui est absolument nécessaire. En el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson fue objeto de críticas el martes tras descubrirse que ignoró hace 3 semanas el consejo de sus científicos de imponer un confinamiento de 1 o 2 semanas para frenar los contagios. El lunes, ante el preocupante resurgimiento de los casos, sobre todo en el noroeste, el gobierno británico decidió cerrar los pubs de Liverpool y reactivar 3 hospitales que se habían instalado provisionalmente bajo carpas durante la primavera boreal. El número de personas hospitalizadas con coronavirus en Inglaterra es mayor ahora que cuando se ordenó el confinamiento a finales de marzo. Italia, que sufrió cruelmente la primera ola del virus, parecía estar menos afectado por la segunda embestida. Pero ante el aumento de los casos, el gobierno prohibió el martes las fiestas y celebraciones al aire libre y en lugares cerrados, y limitó a 6 el número de invitados en casas. Vamos con información deportiva. Liga Deportiva Alajuelense no tendrá tiempo de recuperarse. Concluida su cuarentena obligatoria, de inmediato regresa a la cancha en duelo por la Liga CONCACAF. Según el departamento de prensa, todos los jugadores se encuentran en excelentes condiciones y sin mayores síntomas. Liga Deportiva Alajuelense sigue entrenando de manera virtual. Los manudos ya cumplen su segunda semana de cuarentena a raíz de los 11 casos positivos que arrojaron las pruebas dentro del plantel, posterior a que se reportara el primer caso positivo. Por esta razón no lograron jugar la jornada número 10 ante Pérez Celedón y tuvieron que correr para pedir a la CONCACAF correr un par de días más la fecha programada para el duelo ante el Chibao de República Dominicana. Bajo este panorama, los alajuelenses se enfrentarán a su rival sin haber tenido un entrenamiento grupal dentro de la cancha, en una preparación completamente virtual y sin contacto directo. La CONCACAF anunció el traslado del partido, por lo que se jugará el próximo 22 de octubre, programado a las 4 de la tarde en el Estadio Alejandro Morera Soto. La cuarentena obligatoria del equipo finaliza un día antes. Bueno, desde que se dio la noticia, ¿verdad?, de los casos positivos que tuvimos en el equipo, lo que se ha tratado de hacer es obviamente mantenerse en casa, ¿verdad?, con las respectivas burbujas de cada uno y así no exponer a otras personas. Creo que ese es el principal cuidado que hemos tenido, ¿verdad? Obviamente mantenernos con las personas que convivimos siempre en nuestros hogares y después de ahí lo normal, la limpieza del hogar y todo lo demás, ¿verdad? Para poder terminar con esto lo más pronto posible. Los manudos han tomado todas las prevenciones para que la pausa obligatoria no les afecte su ritmo y nivel de juego. Todo el cuerpo técnico se ha involucrado en este proceso. Tenemos una nutricionista la cual nos ha dado algunas charlas vía Zoom, ¿verdad? Y nos envió algunos planes para así poder mantener una buena alimentación durante este tiempo de cuarentena y creo que eso nos ayuda mucho, ¿verdad?, para mantenernos en buena forma también. Creo que todo lo que nos ayuda a sumar en casa nos va a venir muy bien cuando regresemos a los entrenamientos y a la competición, entonces todos los consejos que ella nos ha dado nos ha ayudado mucho. El doctor de los manudos, Alfredo Gómez, estará valorando a los jugadores y, de ser posible, solicitará que se regrese antes de lo previsto a las canchas, ya que todos han sido asintomáticos y no han presentado mayores complicaciones.
El Club Sport Cartaginés respirará tranquilo por varios días. Si el torneo termina en 2 vueltas, ya estará clasificado. Si se juega la tercera, pareciera encaminado a una clasificación segura debido al buen conjunto que ha ratificado tener a lo largo de 10 jornadas. Cartaginés sacó oro de su último compromiso ante Sporting. No solo fue su victoria, sino que también la diferencia que volvió a marcar ante el Saprissa de 4 unidades. Ya con los 10 partidos disputados de las 2 vueltas ante rivales del mismo grupo y ante la incertidumbre de si tendremos o no tercera vuelta en el torneo. Los brumosos, si esto acaba aquí, ya estarían clasificados a semifinales. Es un equipo de Cartago que ha jugado bien. Cuando juegas bien, pues tener muchas posibilidades de ganar. Con todos méritos estamos ahí, ¿verdad? Yo como le digo, todavía falta, ¿verdad? Falta, pero la idea es mantenernos. Entonces, si hacemos un corte, que hoy se puede hacer un corte porque teníamos la primera disque vuelta, ¿verdad? Porque después vendría contra el otro equipo. Entonces creo que fue una primera parte muy buena, muy buena. Obviamente cosas que corregir, siempre habrán. Que es conjunto, ¿verdad? No puedes depender de uno o dos, porque no existe en el fútbol hoy, es conjunto. Entonces, ¿qué ratifica hoy? Sí, 8 bajas, seleccionados, expulsados, lesionados, y el equipo salió con lo que quedó, y con toda la confianza mía, demostrando que mis palabras son ciertas en decir que aquí todos son importantes y cualquiera puede jugar. Para el técnico Horacio Esquivel, el Cartaginés reafirma su buen momento porque ya tiene una estructura visible en los goles de Marcel Hernández, pero alimentada por el resto del plantel. Cartago viene haciendo un buen trabajo a nivel de conjunto. Es cierto que pues siempre va a sobresalir el goleador porque pues es el que tiene la cuota, por decirlo así, mayor en el goleo, pero sin el aporte de Jekyll Venegas por el costado derecho, sin el aporte de Sosa cuando juega o de Ryan Bolaños cuando juegan por los costados, esos centros de ambos lados es lo que está dando al traste con que Cartago esté haciendo un buen torneo y esté ahí puntuando, sin dejar de lado lo que venía haciendo Kenner Gutiérrez, en la parte defensiva y algunos otros muchachos de Cartago que yo creo que lo vienen haciendo bien. Para mí el trabajo de Cartago es más de conjunto, con el buen aporte que está recibiendo Marcel de los costados ahora, porque tiene jugadores que le están poniendo balones en el punto exacto para que pueda definir. Debido a la cantidad de juegos que debieron reprogramarse, Cartaginés volverá a la carga hasta el 28 de octubre, cuando se mida a Guadalupe en el arranque de la tercera vuelta, si es que se puede llevar a cabo. Hacemos una nueva pausa en 24 horas en Noticias, ya regresamos. Al que roba combustible no le importa nada. A pesar de la delicada situación mundial y nacional, los ladrones siguen poniendo en peligro la vida de las personas, el entorno ambiental y la infraestructura pública. Denúncielos. Ahora hay una ley que los castiga. Tenemos un nuevo número para facilitar su denuncia: 1002. Su llamada es confidencial. Somos los que vamos con usted hacia adelante. Este año, hemos otorgado créditos por más de 304.000 millones de colones para apoyar a empresas, instituciones e industria. Además, se han colocado créditos por más de 228.000 millones de colones destinados para capital de trabajo. Somos herederos de un gran país y debemos seguirlo construyendo. Somos el Banco de Costa Rica. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Soy José David Pérez. Un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en las últimas 24 horas. Vamos de inmediato con nuestros titulares.
Ministro de Seguridad confirma la presencia de policías infiltrados en manifestación de este lunes. Diputada del PUS quiere que el ministro de Seguridad comparezca ante el plenario por uso de policías infiltrados. El paso por la Interamericana Sur quedaría restablecido este fin de semana, según el MOP. Y en el mundo, la economía mundial sale poco a poco del abismo provocado por la pandemia. Iniciamos con información. La Sala Constitucional condenó al Ministerio de la Presidencia y a la Fuerza Pública por no levantar los bloqueos. El fallo constitucional se da tras un recurso de habeas corpus presentado por un ciudadano que quedó atrapado en un bloqueo en San Carlos. Además, el Ministerio de Seguridad confirmó que en la manifestación de este lunes en Casa Presidencial había policías infiltrados. El recurso de habeas corpus fue presentado por un ciudadano quien el 1 de octubre intentó regresar a su casa en San José. Él venía de La Fortuna en San Carlos, pero se encontró con bloqueos en Nuevo Arenal, Bagaces, Cañas y Peñas Blancas de San Ramón. Tras varias horas de espera, el afectado tuvo que devolverse a La Fortuna por alimentos, combustible y buscar otras rutas alternas. El recurrente señaló que también se encontró con bloqueos en calles de Jabalillos en Florencia de San Carlos y en el puente del río San Lorenzo en el Bajo de los Rodríguez. Por esa razón, el Tribunal Constitucional condenó al Ministerio de la Presidencia y a la Fuerza Pública por no levantar los bloqueos, dejando en indefensión a las personas afectadas por estos. En este caso, no puede considerarse que la actuación de los manifestantes haya sido una forma legítima del ejercicio de la libertad de expresión, pues su finalidad última no fue la transmisión de un mensaje de protesta, sino causarle un daño significativo a terceros y al orden público, con el propósito de presionar por finalidades subjetivas. Incluso se anunció que el bloqueo, que inició el pasado 30 de septiembre, comprendía también las rutas alternas y permanecería de manera indefinida, lo que demuestra que no se trataba de expresar una mera disconformidad, sino de perjudicar a gran cantidad de personas, dejándolas atrapadas en contra de su derecho a la libertad de tránsito. Además, los magistrados dejaron claro que la actuación de las autoridades es recurrente. La sala observa una situación similar a la acontecida en la sentencia de los bloqueos en la Ruta 32, ya que la fuerza pública se limitó a buscar el diálogo, pero dejó en los manifestantes las decisiones con respecto al flujo vehicular, renunciando así a su autoridad y a salvaguardar los derechos de las personas afectadas por los bloqueos. El gobierno de la República respeta plenamente y desde luego acogerá lo resuelto por la Sala Constitucional, pero es completamente necesario decir que el Ministerio de Seguridad Pública y el gobierno han actuado de manera plenamente diligente en esta emergencia. El gobierno ha privilegiado, desde luego, la vía del diálogo y de la concertación para levantar las acciones de bloqueo. Pero desde el 30 de septiembre en que comenzó este movimiento hasta el día de ayer, se han realizado 115 intervenciones para levantar otros tantos puntos de bloqueo. Hay 100 policías heridos, golpeados, lesionados en esos esfuerzos. La acción del Ministerio de Seguridad Pública ha sido plenamente diligente, muy prudente sí, privilegiando el diálogo sí, pero plenamente diligente. Por otra parte, el Ministerio de Seguridad confirmó que en la manifestación de este lunes en Casa Presidencial sí habían policías del Programa Regional Antidrogas infiltrados. Michael Soto, jerarca de seguridad, indicó que estaban ahí para tratar de identificar a personas vinculadas con el narcotráfico. Debemos aclarar que efectivamente en la manifestación de ayer, oficiales del Programa Regional Antidrogas participaron para descartar o vincular la participación de sujetos vinculados a este tipo de estructuras. Es así como logramos detectar 3 personas que están dentro de los 28 detenidos con antecedentes por decomiso de drogas, robo agravado, incluso portación de arma. Esta es la intención con la que estas personas participaron. Usted no nos engaña. Debería dar una información más creíble. Aquí queda en evidencia de que ustedes lo que hacen es transmitir mentiras para tratar de desprestigiar el movimiento que ha venido realizando el pueblo costarricense, un movimiento patriótico, un movimiento heroico, donde ustedes han bombardeado casas.
La Fiscalía aseguró esta tarde que hay 20 personas en proceso de indagatoria. Ellos fueron detenidos en los enfrentamientos en Casa Presidencial. Hasta el cierre de edición aún se encontraban detenidos. Inicialmente, ellos son procesados por el delito de resistencia agravada. La provocación vino por parte de la policía. La subjefa de fracción del Partido de Unidad Social Cristiana, Shirley Díaz, quiere que el ministro de Seguridad, Michael Soto, comparezca en el plenario legislativo por el caso de los supuestos infiltrados en las manifestaciones de este lunes frente a Casa Presidencial. La diputada Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana presentará una moción para que el jerarca de Seguridad Pública, Michael Soto, explique a los diputados sobre supuestos infiltrados en las manifestaciones de los últimos días en todo el país. La legisladora buscará el apoyo de sus compañeros para que el ministro comparezca ante el plenario legislativo. Costarricenses, con gran preocupación vemos cómo las manifestaciones de estos últimos días han ido tomando rumbos que nos preocupan y que son totalmente ajenos a la idiosincrasia de este país. Estamos preocupados y por esa razón pedimos que el ministro de Seguridad venga a comparecer a la Asamblea Legislativa y nos dé razón de qué es lo que está pasando. Los actos que pasaron el fin de semana anterior en Cañas, la golpiza que recibió la mujer en Altamira, los videos de policías tirando piedras, los mismos policías golpeados por los manifestantes ante la presencia de grupos pequeños de antimotines para enfrentar gran cantidad de manifestantes. La diputada insiste en que el ministro debe dar a conocer cuál es la directriz que tiene la fuerza pública para atender este tipo de protestas. Necesitamos tener una mayor claridad de quiénes son esas personas que estuvieron en estas manifestaciones llevando adelante esos actos delictivos. Necesitamos con toda claridad que tengamos ese rendimiento de cuentas de parte del ministro de Seguridad. Esto es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en la democracia costarricense y necesitamos saber para dónde es que están llevando a la fuerza pública. El ministro indicó que en la manifestación de este lunes sí hubo oficiales del Programa Regional Antidrogas para identificar o descartar la participación de personas vinculadas con el crimen organizado. Más de 400 transportistas continúan atrapados en la frontera sur de nuestro país en uno de los pocos bloqueos que quedan tras 13 días de protestas. La situación en la frontera panameña-tica, específicamente en Paso Canoa, es tensa. Sin embargo, y según nos indica el señor Rogelio Correa, corredor de aduana panameño, hay una tregua de 48 horas. A partir del jueves al mediodía, los dirigentes y las fuerzas vivas acá de las protestantes van a abrir la frontera. Y ese es el acuerdo, se han comprometido y están conversando y se han dado cuenta de que hay un problema de retenciones de mercancías que hay que liberarlas. También conversamos con Manuel Levington, quien nos habló de la preocupación que tienen los comerciantes sobre cómo se va a manejar la carga en el boom por parte de las autoridades de Costa Rica y que para esto se reunirán el día de mañana. Si para este jueves no se logra una solución definitiva, se va a permitir el paso de los camiones. Que la reunión sea de Panamá, no de Centroamérica. El problema de Costa Rica es muy aparte. Esa es una posición que ellos me pidieron hoy. Se había acordado que era 48 horas para abrir el movimiento y el señor vino con la grúa a moverlo y ahí se calentaron los ánimos y ahí lamentablemente sucedió lo que sucedió. Sigue el tiempo hasta el jueves a mediodía. Si podíamos hacer esa reunión mañana, yo como dirigente de Atrupa, yo le dije que no había ningún problema, que yo participaba, que llamaran a los otros gremios. También te digo que el señor Kenneth, uno de los representantes de transporte del lado de Costa Rica, se comprometió con nosotros, el señor Kenneth, de el jueves a mediodía, si el pueblo no tiene una solución, ellos ya hablaron o están negociando para ver si el jueves nos hacen la apertura para pasar ya todos los equipos y seguir transitando ya normal. Si para este jueves no se logra una solución definitiva, se va a permitir el paso de los camiones hacia Panamá. Los 5 sindicatos del Poder Judicial se encuentran molestos porque según ellos no fueron tomados en cuenta para participar en la mesa de diálogo multisectorial anunciado por el gobierno.
Los sindicatos del Poder Judicial darán a conocer este miércoles la molestia que tienen debido a que aseguran que no fueron tomados en cuenta en la mesa de diálogo multisectorial que desarrolla el gobierno para valorar posibles medidas a tomar para hacerle frente a la situación económica por la que atraviesa el país. De acuerdo con los sindicatos, ellos enviaron en 3 oportunidades una carta con una serie de recomendaciones y en la última con la solicitud para participar del diálogo. Pedimos un espacio para participar de las conversaciones que se iban a establecer dentro del posible diálogo que todavía no había sido anunciado. Porque al principio lo que hizo el gobierno fue decir que iba a hacer reuniones sectoriales. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros dijimos, bueno, si hay una sectorial donde pueda ser incluido el Poder Judicial, nosotros estamos en toda disposición de colaborar y ayudar, de ir a explicar las propuestas que nosotros tenemos. Que por cierto, 2 de las propuestas que nosotros hicimos fueron recientemente dadas a conocer como opciones por la Universidad Nacional, por la Escuela de Economía. Entonces, no andamos tan desfasados de lo que ocupa este país como opciones adicionales a tener que endeudarnos más con el Fondo Monetario Internacional. La Alianza Sindical señala que el Poder Judicial debe ser tomado en cuenta en estas conversaciones, debido al gran impacto que genera en la economía la aprobación constante de leyes sin contenido presupuestario. Y vea qué importante, esta mesa de diálogo es precisamente para ver cómo se salvan las finanzas de este país, supuestamente, ¿verdad? Y excluyen completamente el Poder Judicial como Poder de la República, como si no estuviera parte dentro de ese programa de salvamento, como si no fuera parte del PIB. El anuncio lo harán este miércoles en conferencia de prensa en horas de la mañana. El CONAVI espera habilitar el paso vehicular en la carretera Interamericana Sur este fin de semana. El Consejo Nacional de Vialidad CONAVI informó que la remoción de los 25.000 metros cúbicos de material que cayeron en la Ruta 2 a la altura de División en Pérez Celedón estaría finalizado entre el jueves y el viernes de esta semana aproximadamente, según las estimaciones de la gerencia de esta entidad. La vocera de la institución aseguró que se presume que el deslizamiento de tierra se debió a las fuertes lluvias. La Gerencia de Conservación continúa las labores de limpieza y remoción de escombros. Esta gerencia indica que estas labores continuarán al menos por 3 días más. A los usuarios se les insta a utilizar como ruta alterna la Costanera Sur o Ruta 34. En este momento, el Consejo Nacional de Vialidad se encuentra realizando estudios de este punto específicamente para que esta situación no vuelva a suceder. La funcionaria explicó que en el lugar trabajan con la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la colaboración de una empresa privada. Castillo le recomendó a los usuarios conducir con precaución y respetar el señalamiento vial para su propia seguridad y la de los trabajadores de esta cartera y del CONAVI. Con la finalidad de evitar que la situación se vuelva a presentar, los expertos del CONAVI estudian e investigan la zona afectada. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias, ya regresamos con más información, quédese con nosotros. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Hay secretos buenos y hay secretos malos. Si alguien te pide que no le digas el secreto a tu mamá o papá, es un secreto malo. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Este miércoles queremos que usted se ponga a hacer ejercicio. Así es, la cuerda de brincar o la suiza, como también se le conoce, le puede ayudar a quemar calorías. Así es, ejercicios aquí en Café Nacional. Para que nos acompañe, 8 de la mañana. Y la esperanza tejiendo al futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros, Costa Rica. Continuamos con más información en 24 horas en noticias. El organismo de investigación judicial y el Hospital México advierten sobre nuevos casos de intoxicación por metanol. En las últimas 48 horas han muerto 7 vecinos de La Carpio por el supuesto consumo de licor adulterado.
El Hospital México reportó que en las últimas 48 horas han recibido 10 pacientes vecinos de La Carpio por síntomas relacionados a la intoxicación por metanol. De esos 10 pacientes, lamentablemente tuvimos 3 fallecidos. Uno ya está en unidad de cuidados intensivos, otro en una unidad de cuidado intermedio y tenemos todavía 5 aquí en el área de observación de urgencias. Los síntomas con los que han venido a nuestro servicio son básicamente vómitos intensos, alteración del estado de conciencia, agitación, desorientación y alteraciones visuales, que son síntomas muy sugestivos cuando se da justamente una intoxicación por alcoholes de tipo metanol. Y sí hemos obtenido la historia de que algunos de ellos son incluso conocidos y estuvieron ingiriendo alcohol en las 48 horas anteriores a esto. El médico señala que el Laboratorio de Ciencias Forenses del Centro Médico confirmó la presencia de metanol en la sangre de los fallecidos, confirmando el diagnóstico preliminar. Aunado a esto, el organismo de investigación judicial realizó este martes el levantamiento de 4 cuerpos en La Carpio, relacionados aparentemente con el consumo de licor adulterado. En este momento tenemos 7 levantamientos de cadáveres, de los cuales 3 se realizaron en el Hospital México, 1 en la madrugada y 2 recientemente se están realizando en el Hospital México. Posteriormente también tenemos en horas de la madrugada un levantamiento en una cuartería del sector de la Carpio, concretamente entre la tercera y la cuarta parada del sector de la Carpio, donde se están haciendo levantamientos de personas entre 25 a 40 años aproximadamente. Llevamos en este momento 6 masculinos, 6 hombres y una mujer de 30 años. Días atrás, el Hospital San Juan de Dios reportó 5 pacientes intoxicados por metanol, de los cuales 4 fallecieron y la otra es una mujer que escapó del centro médico. Sobre el caso de la mujer, ella dio a luz a una bebé que actualmente se encuentra estable en la unidad de cuidado intensivo neonatal del Hospital de Niños. Respecto a este caso de la madre intoxicada con metanol, que tuvo una cesárea de emergencia, la bebé, producto de esa cesárea, se encuentra en la unidad de cuidado intensivo neonatal del Hospital Nacional de Niños. Requirió ser manejada con un protocolo de tratamiento especial, pero gracias a Dios la niña se encuentra estable en este momento. En tanto, en el Ministerio de Salud no brindaron declaraciones, ya que aseguran que están en investigaciones y no cuentan con un vocero para el tema. La Comisión Nacional de Emergencias anunció este martes cambio en las alertas. 6 cantones bajaron a alerta amarilla y 5 subieron a alerta naranja debido al incremento de casos de la COVID-19. Además, 83 distritos se mantienen en alerta temprana ante aumento de consultas por fiebre y tos. Una mejora en su evolución epidemiológica permitió que los cantones de Desamparados, Goicoechea, Tibás, Esparza, Ojancha y Río Cuarto en Alajuela bajaran de alerta naranja a alerta amarilla, así lo dio a conocer Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, quien señaló la importancia de continuar con la implementación del modelo de gestión Costa Rica Trabaja y se Cuida, lo cual permitirá la mejora continua de los planes y con ella la apertura controlada en las comunidades. Además, también debido al incremento de casos de COVID-19, subieron de alerta San Carlos, Oreamuno, Cañas, San Isidro y Vázquez de Coronado. En total, estos son los cantones que se encuentran en alerta naranja: San José, Santa Ana, Alajuelita, Curridabat y Vázquez de Coronado. Alajuela, salvo el distrito de Sarapiquí, y San Carlos, Oreamuno, Heredia, salvo el distrito de Vara Blanca, Santo Domingo, San Isidro, Montes de Oro, Garavito y el distrito de Punta Arenas Centro, Barranca, Chacarita y El Roble, Limón, Matina, Talamanca y Cañas. 73 cantones en esta segunda autoevaluación reportan disponer de un plan cantonal de prevención y atención del COVID. Recordemos que esto nos permite flexibilizar las medidas. Cuando el cantón sube a alerta naranja, si tiene un plan implementado de más de un 80%, puede mantener una mayor apertura de actividades y avanzar más en términos de la recuperación. 60 cantones
presentan un resultado por encima del 80%, 12 cantones presentan un resultado entre 60 y 79% y un solo cantón de 273 tiene un resultado menor al 60%. Finalmente, insisto en la importancia de mantener esa responsabilidad conjunta, no solamente entre los gobiernos municipales, el gobierno nacional, las instituciones, la empresa privada, sino también nosotros a nivel de la comunidad, mantenernos unidos y unidas en ese trabajo. Actualmente, 83 distritos de 37 cantones mantienen el riesgo debido a un incremento en las consultas por tos y fiebre, lo cual aumenta el riesgo de enfrentar una alerta naranja próximamente, dado que son síntomas asociados al COVID-19. La actividad económica continúa contrayéndose y al mes de agosto registró un decrecimiento del 7,7%, según el índice mensual de actividad económica del Banco Central. El sector turismo sigue siendo el más afectado. Las estimaciones de crecimiento económico que tenía el Banco Central para este año rondaban entre el 2,3% y el 3%. Sin embargo, la actividad económica se contrae por octavo mes consecutivo ante el impacto por la pandemia. Según el índice mensual de actividad económica, la producción nacional decreció a una tasa interanual de 7,7% al mes de agosto, cifra igual a la del mes de julio. Esto representa una desaceleración de 9,5 puntos porcentuales en la tasa de variación respecto al mismo periodo del año previo. La caída en el volumen de la producción es mayor en las actividades de hoteles y restaurantes, con 59,3%, transporte y almacenamiento 27,4% y comercio 15,5%, lo cual guarda una estrecha relación con las restricciones adoptadas para contener la propagación de la COVID-19. No obstante, las proyecciones que se tenían a inicios del año han cambiado notablemente y de un 2,3%, 3% de crecimiento, estamos hablando ahora a un decrecimiento de un menos 7%. Con respecto a qué se debe hacer, debemos de pensar en el tema expansivo. ¿Qué puede hacer el gobierno con relación a alguna política fiscal expansiva en un momento de problemas fiscales? Si bien es cierto, no puede incrementar el gasto, más bien parte del proyecto es contención del gasto. En el caso de los ingresos, podría reestructurar la forma en cómo tiene el cobro de los impuestos, de forma tal que afecte en menor medida a los hogares más vulnerables, pero que logre recaudar mayores ingresos y que posiblemente pueda generar una mayor distribución de esos recursos de forma tal que pueda inclusive bajar la tasa que se cobra de algunos productos. Durante este mes de agosto mostró el mismo nivel que el registrado un mes antes, en julio. Esto es una caída del 7,7% respecto al mismo mes del año anterior, lo que representó que una caída en su deterioro, que por octavo mes tiene una tendencia a la baja. Los sectores que siguen mostrando el mayor impacto son los que se encuentran ligados a la actividad turística, principalmente lo que son hoteles y restaurantes, que tuvieron una caída del 59%. El sector de la construcción también se ha visto afectado con una caída del 14%, el cual se explica porque los proyectos están llegando ya a su etapa final, por un lado, y también porque no se han dado las renovaciones de proyectos de infraestructura en el sector público. La industria agropecuaria decreció 1,7% por la menor producción de piña debido a la menor demanda externa. Algo similar ocurrió con las exportaciones de flores y follajes. La manufactura disminuyó 4,1%, la construcción decreció 13,5%, principalmente por la menor edificación con destino privado. Disminuyen tanto las obras residenciales como no residenciales. Bueno, los resultados recientes del IMAE son solo el reflejo de lo que ya esperábamos, una situación, diríamos que crítica en el sector de la construcción, con pérdida de empleos significativa, donde no vemos en realidad una luz al final del túnel. Los proyectos se siguen posponiendo, los inversionistas y los propietarios no están dispuestos a invertir. Y evidentemente el común denominador es falta de confianza. O sea, hay una gran falta de confianza, no hay seguridad de parte de los inversionistas para invertir o para hacer obras.
La reducción en el ritmo de la caída del sector manufacturero se explica fundamentalmente por el comportamiento de las actividades de las zonas francas, en especial incide el crecimiento en la producción de dispositivos médicos. En régimen definitivo, de acuerdo con el Banco Central, se presentó una menor fabricación de prendas de vestir, de productos alimenticios, productos de papel e insumos de la construcción. Era de esperar que la mayor apertura de actividades económicas que inició a partir del 9 de septiembre posibilitara que la actividad económica en forma interanual fuera cayendo cada vez menos y se reforzara la tendencia que se presentó en agosto. No obstante, desafortunadamente, los bloqueos y el ambiente de incertidumbre vivido en los últimos 10 días seguramente va a tener una incidencia negativa en esta trayectoria. Se evidencia una caída del comercio también de manera interanual de agosto del presente año de 7,7%. Resultados que evidencian lo dañado que está el sector comercial y evidencian el por qué se ha caído en consecuencias como lo son las más de 77.500 pérdidas de empleo dentro del sector comercial, las más de 37.000 suspensiones de contratos y las más de 67.000 reducciones de jornadas laborales. Este es un momento que requiere medidas de reactivación económica enfocados en promover la nueva empresa, siempre dentro de la formalidad y, por supuesto, el empleo. Pese al panorama que se visualiza, algunas actividades específicas muestran crecimiento, como es el caso de los servicios de información y comunicaciones, que aumentó 2,2%, principalmente por la mayor producción exportable de las empresas ubicadas en el régimen de zona franca, que incrementó un 4,5%. Nos permite enfocar a esas personas operarias en actividades de mayor valor. En nuestra sección Animales en Libertad de este miércoles le presentamos a la danta. Es el mamífero más grande de Costa Rica y su presencia en los bosques simboliza un ecosistema sano. Pesa entre 180 y 300 kilogramos y es uno de los mamíferos más grandes en América. Vaga grandes distancias durante la noche y su periodo de gestación se extiende por 13 meses. También son activos en el día. Aunque su visión es muy pobre, tiene la ventaja de contar con un oído y olfato muy desarrollados. La danta es el mamífero terrestre más grande de nuestro país y está considerado en peligro de extinción, por lo que se encuentra protegido por la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Se distribuye en América Central y Sudamérica. En Costa Rica habita las tierras bajas de las vertientes del Caribe y el Pacífico, hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Sus patas son pequeñas y su nariz es larga en forma de trompa. Su área dorsal es gris oscura, con pecho y cachetes gris claro con puntas blancas y la cola corta y rechoncha. Cuando nacen presentan hasta los 10 meses de edad prominentes manchas y puntos blancos en los costados, lo que les da un ropaje protector que se confunde con la vegetación. Pese a esto, los bebés danta e incluso los adultos son presa del jaguar y otros felinos. La danta puede caminar en grupos familiares. Los adultos reconocen y toleran a sus descendientes, incluso después de separarse. Las 8 escuelas de medicina y el Colegio de Médicos aplauden la apertura de los campos clínicos en hospitales de la Caja del Seguro Social. Aseguran que esto permitirá dotar al país de nuevos médicos para combatir la pandemia.
La Caja Costarricense del Seguro Social anunció la reincorporación de internos universitarios de medicina en sus hospitales. Esto permitirá que aquellos estudiantes del último año de la carrera de medicina, quienes estaban realizando el internado en la Caja, puedan continuar con ese proceso formativo, según los campos clínicos que la entidad tenga a disposición bajo las nuevas condiciones. El ingreso será a partir de este 19 de octubre y para ello se cumplirán una serie de disposiciones. Se ha tomado en cuenta el reglamento de la actividad clínica docente, el decreto ejecutivo que declara la emergencia sanitaria y las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. También se ha considerado los criterios del Ministerio de Salud y las medidas de la Caja para prevenir la enfermedad del COVID-19. Esto permitirá que los estudiantes del último año de la carrera de medicina, quienes estaban realizando el internado en la Caja, sigan con ese proceso formativo. Esta situación es celebrada por el Colegio de Médicos, quienes desde el mes de septiembre enviaron una solicitud formal y un protocolo a seguir para que estos espacios fueran habilitados. Esto es una solicitud en el que el protocolo se explica que el estudiante entra en forma voluntaria, firma una carta de compromisos, asimismo todo el equipo de protección lo dan las universidades o los estudiantes, no tiene costo alguno para la entidad. Creemos que es muy importante la incorporación porque a mediano o corto plazo vamos a tener un problema de no tener suficientes médicos en el país, ya que si el médico no hace el internado, no puede graduarse y no puede incorporarse al Colegio de Médicos según la legislación vigente. En la UCIMED aseguran que aplauden la decisión, pero mostraron su preocupación debido a que la apertura será gradual y se iniciará con los campos de medicina familiar y comunitaria. Que es muy acertada esta idea de la Caja de Seguro Social, ya era muy necesario, pero también quiere dejar claro que prácticamente esto constituye solamente una quinta parte de los internos que podrán ingresar ahora a partir del próximo lunes 19. Esto significa que muchos alumnos, prácticamente la mayoría, van a quedar por fuera del ingreso. En la Caja Costarricense del Seguro Social mencionan que las 8 universidades que imparten la carrera de medicina en el país ya fueron informadas con la nueva directriz e insisten que estarán continuamente haciendo ajustes para proteger la salud de los usuarios, médicos y estudiantes. Iniciamos con información en el plano internacional. La economía mundial sale lentamente del abismo provocado por la pandemia. In our latest World Economic Outlook, la economía mundial comienza a salir del pozo en el que cayó por la pandemia de coronavirus. El Fondo Monetario Internacional indicó el martes que espera una contracción del Producto Interior Bruto mundial de 4,4% este año, menor al 5,2% estimado en junio. La revisión al alza refleja datos económicos mejores a lo previsto en el segundo trimestre, en particular en economías desarrolladas de Europa, en Estados Unidos y en China, donde apareció el virus a fines del año pasado. Para el año próximo, el organismo prevé una recuperación de 5,2%. Sigue habiendo una enorme incertidumbre en torno a las perspectivas. Hay riesgos a la baja y al alza. El virus está resurgiendo y se están reinstalando confinamientos localizados. Si esto empeora y las perspectivas de tratamientos y vacunas se deterioran, el balance sobre la actividad económica sería severo y probablemente amplificado por una fuerte agitación de los mercados financieros. El FMI estima que a mediano plazo las perspectivas serán mediocres, ya que el distanciamiento social persistirá probablemente hasta fines de 2022, lo cual impide una verdadera recuperación. Gopinath subrayó que para un gran número de países el regreso del PIB a niveles prepandémicos llegará muy gradualmente, no antes de 2022 para algunos, y en el caso de América Latina, no antes de 2023. Millones de test en una ciudad china y nuevas restricciones en Europa para frenar los contagios de la COVID-19.
siguen los test masivos en la ciudad china de Qingdao. Las autoridades descubrieron un pequeño brote de coronavirus y cerca de la mitad de los 9 millones de habitantes de la inmensa urbe portuaria fueron sometidos a pruebas en los últimos días. El gobierno de China, donde se originó el virus, afirma haberse librado de la enfermedad en su territorio y cada día informa de una decena de nuevos contagios, la inmensa mayoría de ellos en personas que han viajado al extranjero. La situación contrasta con la de Europa, que vive una segunda ola de la pandemia. Los ministros de Relaciones Exteriores adoptaron el martes criterios comunes para coordinar las restricciones de viajes dentro de la Unión Europea. Sin embargo, su aplicación será voluntaria. Francia es uno de los países más afectados y los casos en París superan los 800 por cada 100.000 habitantes, lo que hace prever nuevas restricciones. Nous observons un rajeunissement dans les hospitalisations. Estamos observando un rejuvenecimiento en las hospitalizaciones en cuidados intensivos. Sabemos que mucho más allá de las muertes que se han tenido que contabilizar, la enfermedad deja secuelas muy importantes. Es por tanto que una movilización general es absolutamente necesaria. C'est donc effectivement, monsieur le député, une mobilisation générale qui est absolument nécessaire. En el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson fue objeto de críticas el martes tras descubrirse que ignoró hace 3 semanas el consejo de sus científicos de imponer un confinamiento de 1 o 2 semanas para frenar los contagios. El lunes, ante el preocupante resurgimiento de los casos, sobre todo en el noroeste, el gobierno británico decidió cerrar los pubs de Liverpool y reactivar 3 hospitales que se habían instalado provisionalmente bajo carpas durante la primavera boreal. El número de personas hospitalizadas con coronavirus en Inglaterra es mayor ahora que cuando se ordenó el confinamiento a finales de marzo. Italia, que sufrió cruelmente la primera ola del virus, parecía estar menos afectado por la segunda embestida. Pero ante el aumento de los casos, el gobierno prohibió el martes las fiestas y celebraciones al aire libre y en lugares cerrados, y limitó a 6 el número de invitados en casas. Vamos con información deportiva. Liga Deportiva Alajuelense no tendrá tiempo de recuperarse. Concluida su cuarentena obligatoria, de inmediato regresa a la cancha en duelo por la Liga CONCACAF. Según el departamento de prensa, todos los jugadores se encuentran en excelentes condiciones y sin mayores síntomas. Liga Deportiva Alajuelense sigue entrenando de manera virtual. Los manudos ya cumplen su segunda semana de cuarentena a raíz de los 11 casos positivos que arrojaron las pruebas dentro del plantel, posterior a que se reportara el primer caso positivo. Por esta razón no lograron jugar la jornada número 10 ante Pérez Celedón y tuvieron que correr para pedir a la CONCACAF correr un par de días más la fecha programada para el duelo ante el Chivao de República Dominicana. Bajo este panorama, los alajuelenses se enfrentarán a su rival sin haber tenido un entrenamiento grupal dentro de la cancha, en una preparación completamente virtual y sin contacto directo. La CONCACAF anunció el traslado del partido, por lo que se jugará el próximo 22 de octubre, programado a las 4 de la tarde en el Estadio Alejandro Morera Soto. La cuarentena obligatoria del equipo finaliza un día antes. Bueno, desde que se dio la noticia, ¿verdad?, de los casos positivos que tuvimos en el equipo, lo que se ha tratado de hacer es obviamente mantenerse en casa, ¿verdad?, con las respectivas burbujas de cada uno y así no exponer a otras personas. Creo que ese es el principal cuidado que hemos tenido, ¿verdad? Obviamente mantenernos con las personas que convivimos siempre en nuestros hogares y después de ahí lo normal, la limpieza del hogar y todo lo demás, ¿verdad? Para poder terminar con esto lo más pronto posible. Los manudos han tomado todas las prevenciones para que la pausa obligatoria no les afecte su ritmo y nivel de juego. Todo el cuerpo técnico se ha involucrado en este proceso. Tenemos una nutricionista la cual nos ha dado algunas charlas vía Zoom, ¿verdad? Y nos envió algunos planes para así poder mantener una buena alimentación durante este tiempo de cuarentena y creo que eso nos ayuda mucho, ¿verdad?, para mantenernos en buena forma también. Creo que todo lo que nos ayuda a sumar en casa nos va a venir muy bien cuando regresemos a los entrenamientos y a la competición, entonces todos los consejos que ella nos ha dado nos ha ayudado mucho.
El doctor de los menudos, Alfredo Gómez, estará valorando a los jugadores y, de ser posible, solicitará que se regrese antes de lo previsto a las canchas, ya que todos han sido asintomáticos y no han presentado mayores complicaciones. El Club Sport Cartaginés respirará tranquilo por varios días. Si el torneo termina en 2 vueltas, ya estará clasificado. Si se juega la tercera, pareciera encaminado a una clasificación segura debido al buen conjunto que ha ratificado tener a lo largo de 10 jornadas. Cartaginés sacó oro de su último compromiso ante Sporting. No solo fue su victoria, sino que también la diferencia que volvió a marcar ante el Saprissa de 4 unidades. Ya con los 10 partidos disputados de las 2 vueltas ante rivales del mismo grupo y ante la incertidumbre de si tendremos o no tercera vuelta en el torneo. Los brumosos, si esto acaba aquí, ya estarían clasificados a semifinales. Es un equipo de Cartago que ha jugado bien. Cuando juegas bien, pues tener muchas posibilidades de ganar. Con todos méritos estamos ahí, ¿verdad? Yo, como le digo, todavía falta, ¿verdad? Falta, pero la idea es mantenernos. Entonces, si hacemos un corte, que hoy se puede hacer un corte porque terminamos la primera disque vuelta, ¿verdad? Porque después vendría contra el otro equipo. Entonces creo que fue una primera parte muy buena, muy buena. Obviamente cosas que corregir siempre habrán. Que es conjunto, ¿verdad? No puedes depender de 1 o 2, porque no existe en el fútbol hoy, es conjunto. Entonces, ¿qué ratifica hoy? Sí, 8 bajas, seleccionados, expulsados, lesionados, y el equipo salió con lo que quedó, y con toda la confianza mía, demostrando que mis palabras son ciertas en decir que aquí todos son importantes y cualquiera puede jugar. Para el técnico Horacio Esquivel, el Cartaginés reafirma su buen momento porque ya tiene una estructura visible en los goles de Marcel Hernández, pero alimentada por el resto del plantel. Cartago viene haciendo un buen trabajo a nivel de conjunto. Es cierto que pues siempre va a sobresalir el goleador porque pues es el que tiene la cuota, por decirlo así, mayor en el goleo, pero sin el aporte de Jekyll Venegas por el costado derecho, sin el aporte de Sosa cuando juega o de Ryan Bolaños cuando juegan por los costados, esos centros de ambos lados es lo que está dando al traste con que Cartago esté haciendo un buen torneo y esté ahí puntuando, sin dejar de lado lo que venía haciendo Kenner Gutiérrez, en la parte defensiva y algunos otros muchachos de Cartago que yo creo que lo vienen haciendo bien. Para mí el trabajo de Cartago es más de conjunto, con el buen aporte que está recibiendo Marcel de los costados ahora, porque tiene jugadores que le están poniendo balones en el punto exacto para que pueda definir. Debido a la cantidad de juegos que debieron reprogramarse, Cartaginés volverá a la carga hasta el 28 de octubre, cuando se mida a Guadalupe en el arranque de la tercera vuelta, si es que se puede llevar a cabo. Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos a las 12 mediodía con mucho más información. 7 de la noche, nuestra edición estelar. Recuerde seguir informándose en Facebook, Costa Rica Noticias, en Twitter, @Sinar Noticias, nuestra página web, costarricamedios.cr. Feliz mañana, que la pasen bien. La rebeldía será el tema de Cine en Cortos, el jueves 15 de octubre a las